Hola, bienvenido a un nuevo capítulo de JS in Deep. Hoy vamos a entrarnos en los conceptos de hoisting y cómo JavaScript usa el lexical scope. Primero, hagamos un repaso de los diferentes scopes que hay en JavaScript. El scope es uno de los conceptos fundamentales que debemos entender si queremos crecer como desarrolladores JavaScript. Al inicio puede ser un concepto confuso, pero cuando profundicemos en él vamos a ver que realmente es fácil de entender. Recuerda que en JavaScript tenemos tres tipos de scope: Global Scope, Function Scope y Block Scope. Y las diferencias son simples. El Global Scope funciona en el momento que iniciamos a escribir nuestro código. El objeto más importante que vive en el scope global es el objeto Windows en la web y, por ejemplo, Node, en el contexto de ejecución de Node, es el Processed. Veamos un ejemplo. En este ejemplo, Animals está en el scope global. Y miremos que dentro de la función estoy agregando otro nombre a ese array de animals y haciendo un console log y vemos que funciona. Esa variable arriba es la que me dice que está en el scope global porque está por fuera, está en la parte más externa. Ahora, cuando hablamos de function scope o también local scope, las funciones serán las dueñas de las variables y estas variables tendrán un scope hasta donde esa función lo permita o hasta donde esa función termine. En este caso tenemos diferentes scopes: el global, donde estamos definiendo nuestra variable animals, y además tenemos dos funciones donde también se declaran variables con el mismo nombre. Este es el function scope. Miremos que cada valor diferente solo va a funcionar en su propia función. Eso también nos muestra cómo JavaScript interpreta nuestro código. En este caso, una variable definida en una función interna va a ser más importante que una definida por fuera de esa función. Ahora sigamos con el último scope, el block scope. Cuando hablamos de block scope, hablamos de las sentencias if, switch, for y while, y básicamente todo lo que podemos interpretar entre corchetes. En este ejemplo vemos una variable definida dentro de una sentencia if y veamos cómo puedo hacer un console log fuera de ella y funciona. Esto es porque con var, los bloques como los if no generan un scope independiente, y esto cambió drásticamente con la llegada de let y const. Veamos que al hacer el cambio de var por let, este código dejará de funcionar. Ahora, entendiendo los tres diferentes scopes, hagámonos una pregunta: JavaScript, ¿cómo sabe realmente cuál es la variable correcta para cada scope diferente? Para saber esto, los lenguajes de programación usan dos diferentes métodos: el lexical scope y el dynamic scope. Sus diferencias son bastante simples. Ten en mente lo siguiente: el lexical scope solo le importa dónde fue definida físicamente la variable que estamos intentando usar en una función X, y el dynamic scope solo le importa dónde se está ejecutando esa función. En nuestro caso, JavaScript usa el lexical scope para saber qué valor tiene una variable, y aclaremos un poco más esto porque sé que puede ser un poco confuso. Por ejemplo, en este caso la variable a siempre va a ser 1 porque como el lexical scope solo se preocupa por el lugar donde está definida la variable que usa una función, en este caso la variable a está inmediatamente en nuestro scope superior, ahí es donde se está definiendo. Si JavaScript funcionara, por ejemplo, con el dynamic scope, el resultado del console log sería 2, ya que la función x se está ejecutando dentro de la función y en esta función se está haciendo una redefinición de ese valor para a. El lexical scope también lo usan lenguajes como C++ o Java, y es una gran ventaja porque es más fácil razonar sobre cómo funcionará nuestro programa o nuestro código, porque solo debemos ver qué variables se están definiendo en nuestro scope actual o en nuestro scope superior. Ahora sabemos que JavaScript usa el lexical scope para saber qué valor tiene una variable. Ahora, ¿cómo define su orden de ejecución? Algo que es muy confuso en JavaScript es cuando ocurren este tipo de situaciones. Estamos llamando una función antes de ser definida y esto funciona sin ningún problema. El resultado va a ser hola, pero ¿por qué funciona esto realmente? Cuando JavaScript interpreta nuestro código ocurren muchas cosas al tiempo. Primero está el call stack. El call stack es una pila de ejecución que usa JavaScript y tiene un orden llamado last in, first out. Primero en entrar es el último en salir.
Allí se van a guardar todos los contextos de ejecución que JavaScript va a generar en un futuro, va a ejecutar en un futuro, mejor dicho. El primer contexto que se genera es el global o el main, y en este punto se van a crear el objeto Windows. Esto ocurre cuando, por ejemplo, creamos un script vacío o inicializamos nuestro programa, y a medida que se van ejecutando funciones en nuestro código, se generan otros contextos de ejecución y así sucesivamente. Todos estos contextos de ejecución se van a ir poniendo en nuestro call stack. En cada contexto se define lo siguiente. Primero tenemos esta estructura de datos donde se define el this. Es algo que veremos a profundidad más en otro video, pero para mantener simple este video vamos a hablar de los siguientes dos, del Variable Environment y del Lexical Environment. Estas son estructuras de datos donde JavaScript va a ir mapeando mis funciones y variables antes de que se ejecuten por cada contexto de ejecución. Es algo parecido a esto. Y esto es lo que llamamos realmente hoisting o elevación. Con esta estructura de datos JavaScript puede saber qué puede y qué no puede ejecutar correctamente. Volviendo a nuestro ejemplo, JavaScript puede interpretar esto muy bien, porque desde antes sabía que y sería una función y así lo guardó en el Lexical Environment en ese contexto de ejecución. Ahora, algo importante es que esto solamente funciona si usamos declaraciones, no cuando intentamos hacer inicializaciones. Por ejemplo, acá está más claro. Al pasar una función anónima a la variable x, esto no va a tener sentido para el contexto de ejecución, ya que en el Lexical Environment fue guardado x como una función. Y en el momento de encontrar la declaración, vemos que x es una variable que contiene una función, lo cual es muy diferente a lo que se había guardado antes. Esto va a generar un error inmediatamente. Y así como regla general, para el hoisting solo va a funcionar las declaraciones y no las definiciones. Algo importante en este punto también es que let y const no nos van a permitir hacer este tipo de uso de funciones y variables sin antes declararlas. El usar let y const nos sirve para escribir las cosas con sentido y en orden. Y de hecho es la forma más recomendada de escribir variables hoy en día con JavaScript. Así que ya lo tienes. Hoisting no tiene nada que ver con poner variables al inicio del archivo o mover funciones mágicamente al inicio de un archivo como comúnmente se explica. Realmente lo que ocurre es que JavaScript está mapeando mis variables y funciones en una estructura de datos llamada Lexical Environment, donde luego las puede ir a buscar para hacer que nuestro programa funcione. Y muy bien, espero que todo esté claro. Esto es todo por ahora. Te recomiendo volver a ver el video si no entendiste o déjame tus preguntas, estaré muy feliz de responderte. Y nada, entender cómo funciona el scope y el hoisting es algo que te va a llevar al siguiente nivel como desarrollador JavaScript, te lo aseguro. Gracias por verme y nos vemos en otro capítulo.